que le echan química a estas cuestiones, ¿ah? Entonces hay que sacarle todas esas cosas químicas que se acumulan. Existen regulaciones de qué tipo de pesticidas usar, las dosis, los tiempos de carencias, etcétera. Pero igual, pues quedan residuos en los alimentos. Cada vez se ha ido regulando hacia la baja hasta ir utilizando la mínima cantidad, y las prácticas orgánicas usan otro microorganismo para controlar un microorganismo. Por ejemplo, para evitar los hongos se usa un hongo que se llama tricoderma, que produce toxinas contra hongos. Tricoderma no produce daños en salud, pero si tú se lo agregas a los cultivos, evita que crezcan hongos que sí hacen daño más que la salud al alimento propiamente tal, a la fruta o a la verdura. ¿Ya? Este de acá es mucho más, no sé, es más controversial. El uso de antibióticos y hormonas en los animales. Está prohibido el uso de hormonas en la crianza de pollo hace varios años ya, como 15 años. Se usaban los antibióticos como promotores de crecimiento en la producción avícola. También está prohibido eso. Tú puedes solamente usar antibióticos cuando tienes pollos enfermos, y un veterinario tiene que autorizarlo. Ahora, en la práctica, la cantidad de antibióticos que compran las productoras de pollo es altísima, así que me da la sensación de que siempre tienen pollos enfermos, o siempre hay un veterinario dispuesto a decir que hay un pollo enfermo, porque en realidad, si ellos llegan a tener salmonela, tienen que matar todos los pollos, tienen que matar todo ese lote, toda esa granja. Entonces las pérdidas son altísimas. Hay vacunas, hay un montón de controles que hacen, pero cuesta un montón controlar salmonela en pollo, sobre todo por la condición en que los producen. De esto ha salido harto también, que están hacinados, ahora hay estos galpones de gallinas felices, ¿han escuchado hablar de ellos? Sí. ¿Sí? Que están, en teoría tienen vida libre. ¿Han escuchado hablar de Granja Magdalena? ¿No? Bueno, Granja Magdalena nos dice que tiene, bueno, ahora se llaman pollo de vida saludable, pero ellos querían vender como pollos orgánicos. No pueden certificarse como orgánicos porque la legislación chilena pide que para ello, alrededor, haya una cantidad de hectáreas libres de tratamiento con herbicidas y plaguicidas gigante. Entonces tú tienes que ser dueño de la zona donde va a producir, y además de todo alrededor para asegurarte que ninguno de los alrededores use pesticidas. Entonces ellos solamente hablan de pollos de granja. Son más pequeñitos, mucho más pequeñitos, por lo tanto, bueno, crecen mucho, no los crecen tanto tiempo, y no les dan comida ad libitum, ni los tienen con movilidad reducida para disminuir el gasto calórico. Comen gusanos, igual que los pollos de verdad, los pollos que se crían en el campo, y claro, tienen un mayor costo, pero existen, de a poco están apareciendo estas nuevas formas un poco más sustentables de producción. Sigue siendo un negocio, sigue habiendo necesidad de fiscalización y de registro para ellos, pero cada vez el consumidor es el que hace la mayor presión, chiquillos, eso es súper importante. Mientras el consumidor vaya eligiendo cosas de mayor calidad, o de empresas que sean más responsables con el medio ambiente, la empresa se tiene que ir acomodando. Si uno sigue comprando lo más barato y lo que está más al acceso, bueno, ¿para qué se van a preocupar? Así que nada, ahí a cambiar un poquito las costumbres. Nosotros tenemos el poder. Hay algunas sustancias vegetales que tienen algunos componentes tóxicos. La mayoría de ellos desaparece cuando son cocinadas. Un ejemplo de ello es esta mancha verde que aparece en las papas, no me acuerdo cómo se llama, solanina. Es un tóxico, pero que una vez que la papa está cocida, pierde su toxicidad. Así que ahora fíjense cuando compren las Lay's o las Marco Polo, cuando vienen esas papas verdes, échenle una miradita, en la casa también. Se supone que no hacen nada, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué exponerse, cierto? En la casa es más fácil, uno agarra la papa y la bota, pero el paquete da pena. Pero fíjense, siempre hay papas verdes, siempre.
La papaya, Si vienen la, procesadas, ¿ah? disculpa que si esas papas vienen procesadas, que las que vienen adentro de los envases que están verdes, Sí, claro. eh, ¿estarían malas o No, 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 no. al estar ya procesadas? Es que se desintegra la molécula, o en realidad la molécula deja de ser tóxica por exposición al calor. Entonces, como son fritas, ya no deberían causar daño. Ah, ya solo Pero, queda el cambio de color ahí. exacto, sí, solamente queda la Bonito. coloración. Pero igual, Profe, dígame. yo tenía entendido que la papa se ponía verde porque esa parte de la papa no estaba bajo tierra No, y empezaba a producir clorofila. no, 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 no. Las raíces no producen clorofila. La papa es parte de la raíz. Las hojas de las plantas producen clorofila, nada más lo que está expuesto arriba. O Eh, sea, no se pone verde porque está el sol. no, se pone verde porque produce solanina. Esa es la molécula que se acomoda. El origen de la solanina no tengo idea. Si quieres se lo averiguo para la otra clase. Pero no, no es clorofila. Las raíces no producen clorofila. Ustedes han sacado las raíces de las plantas, aunque estén expuestas al sol, o si uno las pone en una fuente con agua, siempre quedan blancas, porque su función no es absorber los rayos solares. Y las papas son parte de la raíz. ¿Mm? Así que no. Y las papayas, el típico, tienen una proteasa súper fuerte. Entonces, si tú agarraras una papaya y le das un mordisco, la boca te queda toda irritada. Y eso es porque las proteasas empiezan a hacer daño en tu mucosa bucal. Y por eso se cocen. Al cocerlas, las proteasas son eliminadas y puedes comerlas sin problema. Casi todas estas cosas son eliminadas con la cocción. Las berenjenas también tienen compuestos tóxicos, por eso es amargor. Eh, y hay gente que las pone en agua con sal cuando no las cocina tanto o bien cocidas, ya todo eso pasa. ¿Ya? Puede quedar el amargor, pero ya no causa efectos tóxicos. Ahora, en este libro que yo les comentaba, que no he leído, que se llama Cabeza de Pan, sale que muchas de estas moléculas son proinflamatorias. Entonces uno al estar en un estado constante de inflamación, se agravan las enfermedades autoinmunes y también los trastornos, bueno, los trastornos como el colon irritable y cosas por el estilo. Entonces yo creo que aquí todavía falta un poquito más de investigación de el impacto de lo que comemos en estos síndromes más complejos que todavía no hay tanta claridad de qué los causa. Si ustedes van más o menos al día de lo que pasa con el colon irritable, ahora todo, no sé si en la práctica médica, porque los médicos van mucho más lento que lo que se sabe a nivel científico, incluso a nivel de población. Eh, Se está usando mucho los probióticos. Los probióticos en el fondo van generando que tu intestino tenga una microbiota adecuada, saludable y evita que te inflames. En el fondo, aquí se generan compuestos químicos que tu intestino reacciona inflamándose, y eso es lo que genera ese desagradable síndrome. Y puede agravarse un montón, que te da indigestión, estreñimiento, dependiendo de lo que comas. Y ahora hay muchos tratamientos con probióticos, y me parece súper interesante que en el fondo verle una mirada distinta a los microorganismos, ya no son todos negativos, sino que del entendimiento de ellos, comerlos en forma equilibrada para que en el fondo el resto de los alimentos no nos caiga mal. Es súper interesante. De hecho, ahora Eso estaba... es como lo que le comentaba yo la otra vez, Sí, claro, de los fermentados. y que es como, como una alimentación como sustentable, por así decirlo. O Que sea, no para ser está sustentable generando, tiene que tener más cosas, pero sí tiene más sentido, es más coherente también. Y de hecho tiene mucho sentido si uno empieza a estudiar un poquito de historia. Yo les contaba que había leído un libro que me dejó loca, que lo he leído como 4 veces, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y ahí empiezan a explicar como la historia de la humanidad es un ensayo histórico, pero viene con toda la alimentación asociada, porque en el fondo la alimentación y las revoluciones, el exceso de alimentos disponibles es el que condicionó la historia de la humanidad.
Entonces es súper atingente para hacer clase en alimentos. Y si tú te das cuenta, siempre fue una dificultad preservar los alimentos. Cuando no había electricidad y no habían refrigeradores, que para uno es súper cotidiano, y que de esto no hace tanto tiempo, el consumir fermentados era una costumbre muy, muy, muy distribuida. Y por lo tanto nosotros coevolucionamos con los microorganismos asociados a las fermentaciones, porque no se los sacaban, se comían toda la cuestión con los microorganismos. Entonces nosotros hemos ido evolucionando con ellos, y de repente los sacamos de nuestra dieta y ponemos un montón de antibióticos y un montón de agentes que los eliminan, sacamos los fermentados de nuestra dieta, todo cambia. Nos estamos adaptando a esta nueva condición. De repente es mejor retroceder un poquito y volver a este tipo de alimentación. Y sí, es verdad, la fermentación es súper interesante, además que está vivo, todo lo que estás comiendo ahí está vivo, va cambiando, hay un microorganismo ahí, y ese microorganismo, si es inocuo, también te puede producir beneficios a ti como consumidor. Los invito a leer ese libro, es un libraco, es gigante. ¿Cómo se llama? Armas, gérmenes y acero. Yo lo tengo en el tablet, esto no lo voy a grabar, ¿eh? Después hablamos de eso. Ya. Y bueno, algo que también es súper conocido son, por ejemplo, las acrilamidas que se producen durante la fritura, cuando el aceite está quemado, reutilizado muchas veces, se empiezan a acumular en los alimentos, y eso trae serios daños para el consumidor. No inmediatamente, obviamente, son efectos acumulativos. Lo mismo con, ¿qué era lo otro que? Carbón en brasa, los compuestos formados cuando la grasa del aceite se calienta y durante mucho tiempo. Todos estos compuestos se van a... Aquí también se incluyen, por ejemplo, los preservantes y los colorantes. También son sustancias químicas que en baja dosis no producen daño, pero que a medida que pasa el tiempo o si abusamos de ellas pueden producirnos cambios. Algo súper interesante que se dio con la ley del etiquetado es que se reemplazó. La ley del etiquetado buscaba disminuir la cantidad de ciertos compuestos químicos que afectan la salud, como el azúcar, en la cadena productora. Entonces, la idea era que si yo producía leche con chocolate, fuera disminuyendo la cantidad de azúcar hasta llegar a nada, sin azúcar añadida, para llegar a tener un alimento sin sello. ¿Qué hizo la industria? ¿Han visto las leches, el rótulo? Está sin sello. La reemplazó por otro compuesto dulce, con un edulcorante sintético. Entonces lo que ocurre es que ahora va a salir un nuevo sello que tiene que ver con los edulcorantes. No era la idea, la idea era que dejaran de echarle azúcar y que nos fuéramos acostumbrando a consumir cosas con menos azúcar, pero al final lo que han hecho es seguir más, somos adictos a lo dulce, entonces la gente no los prefería, no los seleccionaba, o ellos piensan, porque no sé si lo hicieron, y al final lo pusieron edulcorante. Y ahora va a haber un sello para edulcorante. Todo tiene edulcorante. Es increíble. La sucralosa deja un resabio dulce en la boca. No sé si se han dado cuenta que... Sí, es asqueroso. Sí, horrible. Y hay cosas que tú estás comiendo y que no tienes idea que tiene edulcorante, después te das cuenta por el resabio que te queda en la boca. Yo me di cuenta de eso con los jugos andina. Antes me gustaban mucho. Ya. Y después de un tiempo me dejaba un sabor raro en la boca. Sí. Y lo encontraba asqueroso. Y me fijé la etiqueta y lo habían reemplazado por sucralosa. Sí, pues, así es, tal cual. Las conservas también, las conservas de durazno y esas cosas, no sé qué le echaron, yo no he visto la etiqueta. ¿No? El otro día estábamos comiendo una de mis papás y dije, esta cuestión no sé, está muy rara. Y claro, pues está libre de sello, le cambiaron el azúcar y le pusieron otra cosa que hay algunas que ni siquiera se sabe cuál va a ser el impacto que tienen en la población, pero está registrado que si tú te comes 1 gramo al día no pasa nada, entonces van y le ponen 1 gramo,
pero resulta que le ponen 1 gramo al durazno, le ponen 1 gramo al yogur, le ponen 1 gramo a la leche y al final estás consumiendo 5 gramos al día. Entonces, Y además los combinan. O sea, exacto. ponen sucralosa, ponen acesulfamo, aspartamo.